Bueno, por último, muchachos, vamos a ver cómo hacemos una medición de corriente eléctrica. Observen aquí esta pequeña imagen, dice, tenemos una fuente de voltaje y tenemos el circuito, y observen que el circuito lo tenemos que romper o lo tenemos que abrir. Los cables que conforman ese circuito tenemos que romperlos, y en cada uno de los extremos, cuando rompemos un cable o cuando lo cortamos, aparecen dos extremos. Entonces a cada uno de esos extremos va una de las puntas del multímetro. Entonces eso va a arrojar como resultado medir la corriente que pasaba a través de ese cable. Entonces observen que es una diferencia importante a la medición de voltaje, puesto que ahora el multímetro es parte del circuito. Por lo tanto, tiene que conectar. A final de cuentas, el multímetro por dentro va a tener un cable que va a cerrar el circuito. Por lo tanto, si nosotros nos equivocamos y medimos voltaje con el amperímetro, pues lo que estamos haciendo es conectando el positivo con el negativo de la batería o de la fuente de voltaje, lo cual nos va a provocar un corto. Por eso medir la corriente es algo sumamente delicado, y medir voltaje también, porque si no tenemos la precaución de ponerlo en la magnitud correcta, pues en el mejor de los casos no vamos a tener una lectura. En el peor de los casos, lo que nos va a ocurrir es que tengamos un corto. Entonces la medición de voltaje pues es, como habíamos dicho, en paralelo. Si ustedes quieren medir el voltaje en uno de los contactos de su casa, pues esta es la fotografía que nosotros debemos de aplicar. Cada una de las puntas va a uno de los bornes. En la corriente alterna pues no hay un positivo y un negativo, simplemente están los dos alternando. Por lo tanto, lo que deben de tener mucha precaución es que hay que conectarlo al que dice corriente alterna. En este caso dice ACB. En el caso de mi multímetro, cuando estamos hablando de corriente alterna, pues estamos hablando de esta parte que está por acá del voltaje. Con este mediríamos el voltaje en la pared, con esta escala de 200. Entonces ahora vamos a la medición de la corriente. Tomen nota, la corriente se mide en serie, es decir, tenemos que romper el cable y aparecen dos extremos. Una punta del multímetro va al extremo, a uno de los extremos, y la otra va al otro. Entonces, primera precaución, vamos a prender el multímetro. Segunda, vamos a cambiar la escala y vamos a cambiar el cable. Vamos a conectarnos en esta magnitud que dice A, refiriéndose al ampere, o sea, medición de corriente. Y vamos a cambiar la escala al punto correcto. Estamos buscando corriente directa. No esperamos más de 1 miliampere. Entonces la escala mejor, o la mejor escala, está en la que dice 2 miliamperes. Revisen cada multímetro, debe de tener una escala apropiada. Si no están seguros de lo que están haciendo, pues evítenlo, porque la medición de la corriente es delicada. Entonces, por ejemplo, vamos a medir la corriente que circula en esta resistencia. Esta resistencia verde que está aquí. Entonces observen que voy a romper el circuito al que pertenece. Esta resistencia está conectada a esta resistencia azul. Y bueno, voy a sacarla de su lugar. La fuente está conectada, mi fuente de voltaje está conectada por acá. Entonces saqué esta resistencia de su lugar, abrí el circuito. Entonces voy a conectar uno de los extremos una de las puntas a uno de los extremos, y el otro la otra punta al otro extremo. Entonces tenemos 0.337. Dicho de otra manera, necesito conectar uno a lo que sacaste, y la otra va de donde lo sacaste. Lo saqué de aquí, saqué este y lo saqué de aquí. Entonces esto es muy sencillo. 0.337 la devuelvo al estado original para no dejar el circuito modificado. Esta resistencia que medí aquí
pues es la resistencia. Dijimos que este era 1, este era 2, este era 3, este era 4. Entonces era la resistencia 4, la intensidad en la resistencia 4. Vamos a ver qué nos dice el documento, a ver si se parece al 0.337 que nos mostraba. Vamos a minimizar esto. La resistencia 4 es 0.337. Dijimos que había disminuido un poco por esto que está aquí. Bueno, dicho sea de paso, que la resistencia 4 y la resistencia 7 tienen el mismo valor, puesto que están en la misma serie. Vamos a medir otra resistencia. Vamos a medir de esta que está aquí, R2 y R5. Entonces puedo quitar, si yo mido en cualquier punto, si saco R2 o R5, me debe de dar la misma lectura, que es un 0.198. Entonces me voy a cambiar a la cámara. Esa R2 es esta resistencia y R5 es esta que está aquí, ¿verdad? R2 es esta, R5 es esta. Entonces voy a sacar R2, quito las puntas del multímetro. Observen que lo voy a poner en otro punto, en otro lugar seguro. Y ahora voy a tocar las dos puntas, la que sacaste, la punta que sacaste y de dónde la sacaste. Aquí tengo que tener buen pulso. Y observen que nos aparece un 0.177, que es un resultado muy parecido al que estábamos buscando. Devuelvo la resistencia donde estaba conectada. Aquí sí hay que tener un buen pulso para tocar estas resistencias. Y bueno, nos había dado un valor muy cercano al 0.198 que estábamos esperando. Nos salió un 0.17. Por último, vamos a medir la resistencia la resistencia total, la R8, puesto que no en todos lados es, o bueno, la resistencia 1 no en todos lados es cómodo. En todas mis resistencias, algunas tienen partes muy cortas, no en todas es cómodo medir la corriente. De hecho, cuando yo hago práctica solamente pido 2 mediciones cuando mucho. Aquí vamos a hacer esta tercera, nos faltan 2, nos falta R1 y la de R3 y R6, pero vamos a terminar solamente haciendo esta lectura de R1. Entonces nos vamos para acá. R1 es esta que está aquí. Voy a sacarla, puedo sacarla de cualquiera de los dos extremos. Me es más fácil sacarla de este extremo donde está aquí. Acuérdense tengo que sacar la resistencia a la que le estoy midiendo la corriente. Lo pongo en otro lugar donde no haya ningún otro elemento del circuito. Entonces, la resistencia que sacaste y de dónde la sacaste. La saqué de aquí, entonces nos da un 0.885. Y bueno, se parece a este 0.994. Ciertamente perdimos precisión porque mi fuente de voltaje de este Nintendo pues me está dando lo que quiere. Así que bueno, me faltó por último, esto no debemos de olvidarlo. Debemos de devolver la resistencia al lugar correcto del circuito, si no lo estaríamos modificando y nos daría otras lecturas. Cuando midamos corriente, pues tenemos el compromiso de quitar la resistencia, medirla y volverla a enviar a donde estaba. Entonces tomen nota, tomen apunte de esas reglas. Para medir voltaje hay que medirlo en paralelo a la fuente que estamos midiendo, es decir, la fuente de voltaje pues va a tener 2 bornes, o la resistencia va a tener 2 bornes. Ponemos en la escala correcta, en la perilla correcta y en la magnitud correcta, y nos conectamos en paralelo, es decir, cada punta a un extremo. Si vamos a medir corriente, vamos a cortar el circuito, vamos a cambiar la perilla y vamos a cambiar la punta para que esté en la magnitud correcta. Entonces tenemos que tocar el circuito que primero debemos de romper. Entonces tenemos ese compromiso cuando medimos en corriente, medimos la corriente, tenemos que cortar el circuito. Aparecen 2 extremos,
cada uno de ellos va a una de las puntas del multímetro o del amperímetro. Entonces, ya que tomamos la lectura, no es buena práctica durar con el amperímetro mucho tiempo conectado. Tomamos la lectura, lo hacemos con el mejor pulso posible y devolvemos el circuito a su estado original. Entonces, por mi parte sería todo, muchachos. Se les va a preguntar esto en el examen, se les van a poner quizá algunas imágenes sobre cuál medición es correcta, si una medición en particular que se está haciendo es correcta o qué va a pasar. Tengan mucha conciencia tengan mucha conciencia de ello. Entonces recuerden, si nosotros tenemos el amperímetro así como está aquí en la imagen, y vamos y lo conectamos, nos conectamos en paralelo a la fuente de voltaje, eso es un cortocircuito, es decir, estamos juntando el positivo con el negativo, puesto que el amperímetro funciona como un cable. Cuando el amperímetro funciona de la forma apropiada, la corriente pasa a través de él. Entonces tenemos que considerarlo como si fuera un cable más el amperímetro. Pero el voltímetro no, el voltímetro para medir voltaje es conectándose en paralelo. Muchachos, por mi parte es todo. Vean una y otra vez este video con estas explicaciones. Espero que nos podamos ver presencialmente para tener una plática respecto o a tener una práctica respecto al uso del multímetro, porque si es algo que ustedes necesitan hacer y necesitan hacerlo eficientemente, creo que esta forma de en línea pues no nos permite entrar a los laboratorios, así que pues se complica un poco más. A esto es a lo que estamos limitados, que bueno, ciertamente sí nos permite explicar con bastante facilidad, puesto que por la cámara y por los cambios que puedo tener entre documentos, pero de igual manera no se sustituye con el supervisar en persona cuando miden un circuito eléctrico. Entonces me despido, muchachos, que estén muy bien. Si es fin de semana, en este caso a quien vea esta grabación, si es el grupo 4.1 de la pandemia, pues el 4.1 y el 4.2 de la generación de la pandemia, pues feliz fin de semana. ¿Quién lo iba a pensar? Lo logramos, llegamos al fin de semana, muchachos. Que estén muy bien.